poner la mesa éramos 5. Mi padre, mi madre, mis hermanas y yo. Después mi hermana mayor se casó. Después mi hermana pequeña se casó. Después mi padre murió. Hoy, a la hora de poner la mesa, somos 5, menos mi hermana mayor que está en su casa, menos mi hermana pequeña que está en su casa, menos mi padre, menos mi madre viuda. Cada uno de ellos es un lugar vacío en esta mesa en la que como solo. Pero estarán siempre aquí. A la hora de poner la mesa, seremos siempre 5. Mientras uno de nosotros esté vivo, seremos siempre 5. Este poema espectacular es de este señor. Gracias por venir. Gracias. Este señor se llama José Luis Peixoto. Es todo eso que han dicho de él y más cosas. Y este poema, ya se lo recuerdan en una entrevista, recoge absolutamente su imaginario, donde está la familia, donde está la identidad, donde está el paso del tiempo. Hace mucho tiempo, bueno, no tanto, este señor nació en Galbellas, en el Alentejo, que es un lugar donde todos hemos querido nacer alguna vez. Este señor estudió lenguas y literaturas modernas, que es algo que todos hemos querido estudiar alguna vez, y le pasó algo que nadie quiere que le pase. Que cuando quiso publicar su primer libro no había un editor. Y entonces lo editó. Eso hoy es normal, pero en aquella época, José Luis, no lo era. ¿Qué te llevó a decir, este libro lo saco yo porque es muy bueno? Bien, es un gusto estar acá. Muchas gracias por esa lectura. Muchas gracias por recibirme aquí en esta casa, en el Festival Leñe. Sabes, yo nací ahí en un pueblo no muy lejos de la frontera con Extremadura, no muy lejos de Badajoz. Pero ahí en ese pueblo de 1000 personas, en algún momento yo he sentido una vocación hacia la música y hacia la música pesada, hacia el metal. Y entonces, en ese tiempo, final de los años 80, inicio de los años 90, yo y algunos amigos, pocos, empezamos ahí haciendo experimentos sonoros muy terribles y difíciles, y de los cuales resultaron la primera banda de hardcore, grindcore de todo Alentejo. Una banda que se llamaba Hipocondríacos y que para nosotros fue importantísimo. Teníamos 17, 18, 19 años. Y entonces éramos autodidactas en todo, y una de las cosas importantes que para nosotros que hicimos fue grabar y distribuir nuestras propias casetes, Sí, ¿se dice? cassettes. Cassettes, nuestras propias, ¿cómo se dice? Cintas. Acá cintas. Sí. Cintas. Y eso para mí ha sido una escuela muy interesante y me ha enseñado de que no hay que esperar demasiado. O sea, uno puede ser autónomo e incluso hay un placer muy grande en hacerlo así. Porque cuando uno publica su propio libro o sus propias cintas, en ese caso, también uno tiene ese privilegio de contactar directamente casi con cada persona que después va a recibir ese libro. Mi primer libro fue ese pequeño libro que se llama Te me moriste. En portugués se llama Morreste-me. Y curiosamente se publicó por primera vez en castellano en una edición de la Junta de Extremadura.
y hoy en día está publicado es un libro muy, muy breve, muy corto, que es prosa, pero en muchos aspectos tiene bastante que ver con poesía también. Y hoy en día está publicado por una editorial que me encanta, no sé si la conocen, que se llama Minúscula. Y realmente es un libro minúsculo también, muy breve, pero muy importante para mí. Y cuando lo publiqué en el año 2000, ya tenía 4 años en mi cajón, porque lo escribí en 97, 96, 97. Y, y, y ha sido interesante porque hizo un tiraje de 500 ejemplares y cuando lo pagué ya empecé a regalarlo. Y incluso una cosa que hacía muy interesante en ese tiempo era que venía a librerías como esa y hacía el revés de robar libros. O sea, venía a añadirlo. Venía sin que nadie lo supiera, venía a ponerlo ahí en la P. Y sabe, curioso es que todavía sigo haciendo ediciones de autor. Antes estábamos ahí hablando de teatro y sigo escribiendo teatro y, por ejemplo, para publicar los textos teatrales, sigo haciendo ediciones de autor, porque el teatro es muy difícil también a veces de encontrar editorial. Es curioso cómo ha ido pasando el tiempo y cómo ahora la gente vuelve a hacer cintas Sí, de cassette y cómo la autoedición se ha convertido en algo absolutamente lícito, normal y mucho más barato incluso. sí, claro, claro. Porque las offset en aquel momento eran una Sí, pero inversión. supongo que hoy en día también hay un ruido enorme y a veces lo difícil no es hacer una buena edición musical o literaria, pero lo difícil es que la gente tome el tiempo para escucharla, regalarle importancia. Y supongo que antes teníamos ciertas dificultades, pero cuando lográbamos un objeto, la gente también lo valoraba un poco más, no sé. Sí, sin duda. Se ha perdido el aura, digamos, de las cosas, ¿no? Sí, sí. Hoy, por ejemplo, es muy fácil grabar y poner en Spotify, o es muy fácil crear un PDF y ponerlo ahí circulando en Internet, o ponerlo en Amazon, pero lo difícil es que la gente después lo valore. Claro. ¿Podemos escuchar Hipocondríacos en Spotify? No, no, desgraciadamente. Desgraciadamente, o mejor diciendo, afortunadamente. Pero ha tenido mucha importancia para nosotros. En ese tiempo era muy difícil tener también contacto con ese género musical. Hola. Porque era un género musical no muy difundido y porque no teníamos acceso a la industria, ¿no? Sí, a la industria, a los discos importados y eso. Entonces había que escuchar ciertos programas de radio, ahí siempre con los 2 dedos sobre el play y record. Sí. Y entonces las personas con las cuales tenía esa banda eran 2 hermanos que habían vivido en Inglaterra
y por eso tenían ahí acceso a otras, a otras cosas y a esa cultura, digamos así, más urbana también. Y, y un otro rapaz que hoy en día es policía y que tocaba batería, que era muy importante porque Claro. te organizaba el sonido. No sé si consideras que has tenido mucha suerte o que trabajas mucho o que sabes cómo cumplir tus sueños, porque después de ese libro ganas el José Saramago, conoces a Saramago, te conviertes en un escritor profesional y te publican en 26 idiomas. Ya serán 28 probablemente. Y colaboras con la banda de metal más importante de Portugal, Moonspell, haciendo un proyecto precioso que consiste en, por si no lo conocen, en escribir cuentos basados en el disco homónimo, Antídoto. Ujú. ¿Cuál es el secreto de conseguir todo lo que uno quiere? Bien, yo no es, no conseguí todo lo que quiero, ¿sabes? Todavía. Incluso una cosa que me parece curiosa cuando hay momentos como ese en los cuales a veces se lee esa nota biográfica, es siempre esa idea de que existe esa nota de los éxitos, pero también uno podría hacer con mucha facilidad una nota de todos los fracasos, ¿no? Todos los premios que no se ganó, todos los rechazos que se recibió, porque eh, siempre ocurre. Creo que es Rosa Montero en ese libro La loca de la casa, en el cual escribe que los escritores nunca están completamente satisfechos con el reconocimiento que reciben, siempre están un poco sospechosos o porque uno les mira de una manera rara o porque alguien utilizó ahí un adjetivo que no era el adjetivo que les gustaría escuchar. Um, y eso es verdad, porque creo que los textos, cuando son publicados, llevan una potencia que, que puede llegar a muchos lugares y uno siempre tiene esa ilusión de que lleguen realmente. Yo no me quejo porque realmente textos como ese Te me moriste o esa novela que se llama Nadie nos mira o otros siguen haciendo camino y eso es increíble porque se escribieron hace tanto tiempo, incluso la persona que los escribió ya no soy realmente yo, uh, pero ya existen ahí muy lejos de mí. Y eso es increíble y asistirlo y tener la memoria de cómo fue cuando los escribí, cuando los imaginé y después cuando se concretaron y después todo el camino que hicieron más allá de mí, um, es muy increíble. Pero realmente yo creo que en muchos aspectos son circunstancias, porque así de una manera muy práctica el mundo de la escritura es un mundo un poco difícil, es como caminar en un, en un camino de, ¿cómo se llama? De minas, se puede decir así, Sí. porque uno nunca sabe, o sea, puedes tener buenas intenciones, querer que tu libro salga en una editorial que te parece interesante y todo, pero después puede ocurrir que la editorial pasados 2 meses termina, puede ocurrir que en el momento en que publicas tu libro también sale otro libro de lo cual toda la gente habla y nadie se acuerda de leer el tuyo. O sea, hay una cantidad de cosas que no se pueden realmente decidir, ¿no? Que son,
Pero yo he tenido esa suerte de que mi primera novela, por ejemplo, ha recibido ese premio José Saramago. Con ese premio incluso he conocido a José Saramago. Además, en ese tiempo José Saramago estaba todavía muy activo y ha sido extremadamente generoso. Porque había ganado el premio Nobel de la literatura solamente 3 años antes y estaba viviendo un momento eufórico en 2001. Yo tenía 27 años, también estaba eufórico naturalmente, y por eso todo... Y hay un aspecto también interesante, importante con respecto a eso de los 27 años, que es la irresponsabilidad que tenía, porque realmente también, y eso también ha sido un aspecto también importante que viene de esos años del punk, que es la irresponsabilidad, que también me parece muy importante, porque te estaba diciendo como uno no puede decidir previamente lo que va a ocurrir con los textos que uno publica, pero un aspecto muy importante también es no sufrir anticipadamente, tener así una cierta irresponsabilidad, porque en realidad así uno crea en el sentido de crear mucho más. Y cuando tú publicas, entonces ahí algo empieza. Porque muchas veces me parece que nos autocensuramos, muchas veces tenemos miedo, y el miedo es casi se puede decir antagónico a la experiencia de la literatura. El miedo es humano, es normal, toda la gente tiene miedo. En Portugal hay un dicho muy interesante en lo cual decimos que toda la gente tiene miedo. No voy a decirlo ahora, pero imagínenlo, los portugueses lo sabrán, puede ser, que es un dicho que dice, toda la gente que tiene cierta parte del cuerpo tiene miedo, como todos lo tienen, todos tienen miedo. Pero el miedo te paraliza y para existir uno no puede quedarse paralizado. Para existir como escritor, como poeta, uno tiene que tener esa irresponsabilidad, esa leviandad, esa arrogancia de hablar, de creer que lo que tiene que decir para decir es importante, que los otros deben escucharlo. Eso a veces, así dicho, es un poco incluso ridículo, ¿no? Porque los otros tienen más que hacer, los otros tienen que estar con su familia, sus amigos, con sus amantes, pero la persona que escribe de algún modo está diciendo no. Yo creo que es importante que estés aquí conmigo, leyendo lo que escribí, regalando tu tiempo a estas palabras y a estas ideas. Y eso solo se puede lograr con alguna inconsciencia, con alguna irresponsabilidad. Y así está bien también. Yo estaba leyendo tu libro y en la mesilla estaba también El Principio Esperanza de Bloch. Y me ha gustado muchísimo lo que acabas de decir en correlación también con la defensa de las utopías que hacía Saramago. Que tú has dicho en alguna entrevista que no debemos dejar morirlas. O sea, es muy importante que las utopías
sigan existiendo en una época en la que parece que no queremos que estén vivas, ¿no? Sí, Pero además entendiendo la utopía no como algo imposible, sino no como una fantasía irrealizable, sino como un posible futuro. Creo que la literatura va por ahí, ¿verdad? Creo que escribir tiene que ver con imaginar un posible futuro. sí, sí. ¿Qué puede suceder? Imaginar es el verbo correcto realmente, porque imaginar es algo que existe más allá de la razón, más allá de la lógica, pero que es extremadamente humano, imaginar, o sea, permitirte mirar las imágenes que de algún modo nacen en tu mente y que son imágenes que muchas veces si uno vive una vida demasiado en las reglas, se pueden confundir con una cierta locura. Pero locura es negar la locura, ¿no? Locura es no aceptar esa hermosa locura que llevamos dentro porque somos humanos y porque somos imperfectos y porque tenemos esa capacidad que es la imaginación, que es ese pensamiento fuera de las reglas y fuera de lo razonable. Sin embargo, es muy curioso y conectando con lo que estaba diciendo antes, Saramago era una persona que desde que lo conocí, nunca lo he visto pidiendo disculpa por nada. Era una persona, en inglés hay una palabra muy hermosa, la lengua inglesa es una lengua más o menos, pero tiene una palabra que me gusta mucho, que es unapologetic, que es el que no pide disculpa por existir. Y Saramago no pedía disculpa por existir porque su escritura y su proyecto tenía que ver o venía de convicciones profundas que para él eran muy importantes y lo justificaban plenamente y que eran como todo un plan. Y eso es muy interesante porque me parece también que esas ideas que estamos hablando, de esas utopías, de algún modo son más grandes que nosotros. Porque antes yo estaba diciendo que cuando uno publica, casi que está implícitamente diciendo, miren, eso es importante. Y lo está diciendo, pero uno lo hace con mucho más convicción y con una conciencia mucho más limpia cuando lo que tienes para regalar es más grande que tú. O sea, no es mi nombre, no es mi voz, es algo que es mucho más grande que yo. Y ahí está esa utopía, ahí está ese sueño colectivo, ahí está esas ideas que creo que realmente pueden justificar mucho y es importante tenerlas, mismo que uno también tenga dudas, ¿no? Que son importantes también. Hay un refrán en castellano muy bello que dice, de poeta y loco, todos tenemos un poco. Sí. Pues ya está todo dicho. El caso es que vamos a sumergirnos en tu trabajo poético, ya que estamos en L de lírica. Tú has estado 12 años sin publicar poemas, que no es mucho,
realmente, 12 años de... Pero publiqué muchas otras cosas en ese tiempo. Eso es verdad. Pero esos 12 años sin poesía son sin poesía porque yo tuve la suerte de conocer a Pepe Hierro, que estuvo 30 años sin publicar poemas, pero escribía a diario. ¿Tus 12 años de no edición son años de no escritura poética o simplemente de no publicación poética? Bien, antes estabas hablando de cómo me torné escritor profesional en el año 2001 y es muy difícil vivir de la escritura a un nivel práctico. O sea, es difícil ganar dinero con la escritura. Y una cosa que ocurre es que los editores, los lectores, muchas veces te preguntan, ¿cuándo sale la nueva novela? Ya estás trabajando en la novela, ya está muy cerca. Pero casi nadie te pregunta por los libros de poesía. ¿Cuándo sale el próximo libro de poesía? Eso es muy, muy poco común. Los editores no te preguntan seguido. No, eso. Y entonces también ha sido un poco por ese motivo que la poesía se quedó un poco así lejana. A veces, en algunos momentos, escribía un poema, pero siempre era un poema como único. Siempre era un poema aislado, ahí solito. Y entonces ha sido curioso porque yo estaba escribiendo una novela en 2020, cuando llegó la pandemia, y después cuando se cerró todo, ha sido difícil seguir escribiendo esa novela e incluso dejé de escribirla ahí en esos meses de marzo 2020. Pero estábamos viviendo tiempos tan diferentes y tan raros que la poesía, incluso para escribir sobre ese tiempo, ha sido no sé cómo decir, pero un camino muy interesante. Y entonces, o sea, escribiendo directamente sobre lo que estábamos viviendo, era ya metafórico y era poético para mí mismo, o desde mi punto de vista. Y entonces, así empezó ese libro de poesía. Y muchas veces lo comparo con lo que ha sido en ese tiempo la manera como la naturaleza regresó. O sea, los pajaritos que ya no se veían en el centro de Madrid llegaron, y para mí también llegó la poesía. Y ha sido realmente una de las cosas buenas de la pandemia. Para mí ha sido la oportunidad de escribir ese libro de poesía. Estuvimos hace poquito aquí en este sofá con María Negroni, una poeta argentina maravillosa, que ha creado el término de género indócil para referirse a lo que ella hace, que tiene que ver con entrevistas, biografía, mezclada con poesía, con teatro, con prosa. No sé si estás más de acuerdo contigo mismo cuando dices que la poesía es una condensación de muchos de los principios de la narrativa, o cuando te dicen constantemente que eres un escritor de novela muy poético. Es decir, ¿de verdad hay géneros literarios todavía o no hay ya ninguna frontera? Yo creo que los géneros literarios lo decide quien escribe. Si decide llamarle poesía, es poesía. Si decide llamarle novela, es novela. Y después los otros, si quieren, interpreten porque lo ha llamado así.
Eh, los géneros de algún modo existen, pero son mucho más relativos y subjetivos de lo que muchas veces uno piensa. Eh, y eso ocurre con todo, en realidad, en lo que respecta a la escritura y a la literatura. Incluso temas más o menos ¿cómo decir? Ay, me faltan las palabras. Y lo terrible es que cuando me faltan en todos idiomas. No, porque uno está en un idioma. O sea, por ejemplo, imagina, la puntuación es mucho más relativa de lo que la gente piensa. Hay ese uso convencional, pero después si vamos a mirar lo que conceptualmente es cada elemento de la puntuación, es mucho más relativo de lo que se imagina. La poesía sabe eso, lo tiene bien presente, pero a veces la prosa no lo olvida porque la prosa, por las expectativas que hay en relación a la prosa. O sea, tú puedes escribir prosa igual de experimental que con la poesía. Puedes escribir narrativa tan experimental o tan rigurosamente literaria como con la poesía, pero después vas a tener que enfrentar las personas que llegan a tu libro llenas de prejuicios de lo que es una novela y de lo que tienen que ser los personajes, de lo que tiene que ser la narrativa y la frustración de esas personas por tu novela no cumplir sus expectativas. Y con la poesía ya se alcanzó una libertad mucho más grande, más o menos, porque también muchas veces hay prejuicios con respecto a la poesía. Ese aspecto de los prejuicios, bien, por supuesto que cuando esa palabra siempre se asocia a algo muy negativo, pero realmente los prejuicios son esenciales para la escritura. La escritura maneja los prejuicios y muchas veces lo que uno escribe se posiciona delante de los prejuicios. Muchas veces los sigue, otras veces los contradice, los contradice, se opone a ellos, pero los tiene siempre en consideración. Y por eso, sí, existen géneros, mismo cuando uno los niega, porque muchas veces es interesante, por ejemplo, hace tiempo, hace unos años, que se estaba escribiendo novelas siguiendo los modelos del siglo XIX, autores contemporáneos haciéndolo, y al hacerlo era curiosamente bastante subversivo. O sea, escribir hoy una novela segundo los modelos del siglo XIX puede ser subversivo si lo que se espera es que uno escriba una novela que contradiga todos esos modelos. Porque realmente la literatura, sea prosa o poesía, siempre busca libertarse. La poesía, por naturaleza,
lleva esa búsqueda. Una de las más bellas definiciones de poesía, me parece, es la de Rimbaud, en la cual llama la poesía libertad libre. O sea, esa libertad que quiere ser absoluta. Hay una frase de una escritora brasileña increíble que se llama Clarice Lispector, en la cual ella escribió a ver si puedo traducirla. Libertad no llega para lo que yo quiero. No. Alguém sabe esta frase? Como é que é? A liberdade, eu não quero liberdade. É algo como, eu quero mais que libertad porque lo que yo quiero no tiene nombre. Es todavía más que libertad. Y supongo que la poesía y la escritura siempre busca eso. O sea, cuando uno la atrapa, siempre se escapa para hacer otra cosa. Si le dicen, tiene que ser así, entonces la poesía no quiere ser así. Si le dicen, no se puede hablar de eso, entonces la poesía quiere hablar de eso. Y sin embargo, a veces es casi un juego de espejos en el cual la manera más subversiva es ser lo convencional, ¿no? Porque se espera que sea subversivo, entonces no ser subversivo es subversivo. Ahora me confundí a toda la gente. Bueno, el maravilloso reino de la paradoja. Hay una definición tuya bellísima, como la de Rimbaud, que dice que escribir literatura es escribir despacio. Sí. Yo me atrevo a decir que también es escribir difícil, porque tú mismo has dicho que en varias ocasiones decides parar un trabajo que lleva ya tiempo y hay que volver a empezar otra vez. Sí, sí. Escribir despacio te hace darte cuenta de más cosas. Sí, pero también te pone loco. Yo vengo ahora, hace 2 semanas publiqué una novela que llevé 4 años escribiéndola y casi que me quedaba loco con ella, porque realmente la empecé como 5 veces. Y eso es muy complicado porque es muy, a veces, o sea, escribir de menos y reescribir de menos es un problema, pero reescribir demasiado también es un problema. Y entonces uno tiene que hacer ahí esa gestión muy sensible, muy delicada, para no ultrapasar ni lo demasiado ni lo de menos. Y el ritmo mismo de la escritura también es muy personal y depende mucho de lo que uno está escribiendo en ese momento, pero son medidas muy subjetivas. O sea, no es posible afirmar cuál es la cantidad de tiempo, cuál es la velocidad. Tienes que de algún modo mirarte a ti mismo, examinarte, tener esa nitidez para lograr evaluarte a ti mismo. Es un poco difícil, pero vale la pena, me parece. Vale la pena porque sales un poco más cerca de ti mismo y más
no sé, me gustaría decir que te conoces mejor, pero no estoy seguro. Al fin y al cabo, la literatura, has dicho, es contarte a ti mismo a través del otro y contar Ujú, al otro a través de ti mismo. ujú. ¿Quién sabe lo que sucede con los que lo hacéis tanto, ¿no? Tan continuamente? No, yo sé que realmente escribir siempre tiene en consideración nosotros y los otros, ¿no? Em, Muchas veces me parece que, y hago esa comparación de escribir como jugar póker, en el cual tienes tu juego, que lo estás ahí mirando, está delante de ti, pero también existe el juego que imaginas que el otro, no, que el otro tiene, ¿no? Imaginas que él tendrá ese juego. Pero también hay el juego que imaginas que el otro imagina que tú tienes, ¿no? También le das así una idea para que él pueda imaginar algo. Y, y con la escritura ocurre lo mismo, porque si estamos hablando de textos que son escritos por humanos y leídos por humanos, que es esencial para la literatura, Boom. ChatGPT, esa hora fue para ChatGPT. Pero, como te decía, si uno está leyendo algo y sabe que fue escrito por un humano, de algún modo empieza a crear una imagen de esa persona. Es una imagen imperfecta, parcial, pero es una imagen. Y, y es una imagen que depende sobre todo de quien lee, que se construye a partir de sus propias referencias, pero es una imagen, igual que nosotros aquí ahora. Yo estoy intentando comunicar contigo y al hacerlo estoy construyendo una imagen de ti, de lo que pienso que puedes entender, de lo, ¿no? de lo que imagino sobre ti y sobre todas las personas que están aquí. Y eso es muy curioso, eso es muy curioso, porque realmente nosotros nos, nos sospechamos que conocemos los otros. Y eso es algo que ocurre constantemente, en todos momentos. Antes estaba hablando de prejuicio, ¿no? Y eso ocurre en todos momentos, en nuestras relaciones. Uh, Cuando nos cruzamos, miramos la persona y con los datos que tenemos construimos una imagen de quién es esa persona. Y eso depende de nuestros prejuicios, de nuestras ideas sobre cómo son las personas que tienen esas características. Ahora me perdí. ¿De qué estábamos hablando? De literatura. No, de imaginar el otro a través de nosotros mismos. Y sí, la literatura desde ese punto de vista tiene siempre presente eso, que es yo me miro a mí mismo, yo miro una cantidad de cosas que no son muchas veces compartidas, ¿no? Mis sentimientos, la manera como reacciono delante de ciertas cosas. Y imagino los otros a veces, por defecto, se puede decir así, los imagino a mi imagen. Uh, o entonces, si tengo informaciones distintas, colecciono todas esas informaciones, pero lo que tengo así como referencia más importante es mi experiencia personal, existencial.
y yo imagino que los otros existan como yo existo también, como yo miro mi propia existencia. Es una ilusión, yo no sé. Puede ser que nadie exista, ni yo ni los otros. No, Puede ser, puede puede ser, ser. puede ser. Qué locura. La crítica, siempre que habla de Peixoto, habla de esa tensión entre lo real y lo ficticio, Sí, que tú aseguras que a lo mejor no son tan diferentes, ¿no? Que sí. podemos vivir en una ficción absoluta. Claro, claro. Mira, ahora mismo estamos aquí hablando de cómo miramos los otros y los imaginamos a partir de nuestras referencias. Todo eso es una ficción, es una especulación. Yo miro a una persona con determinadas características e imagino, deduzco, interpreto que probablemente porque tiene esas características la persona tiene determinada personalidad o tiene determinada manera de mirar las cosas. Pero eso es una sospecha, eso no es casi seguramente si yo tuviera la oportunidad de conocer a la persona de una manera más íntima, llegaría a la conclusión que hay una gran cantidad de cosas que son diferentes de mi primera impresión. Sin embargo, si yo nunca tengo esa oportunidad de acercarme a la persona, yo me quedo con la primera impresión y con esa impresión tengo que tener una idea, ¿no? sobre la persona. Y esa es una idea de ficción, uh, porque por supuesto que hay mucha ficción en las cosas que no experimentamos. Si yo nunca fui a Islandia, yo imagino Islandia como una ficción, pero mismo que yo he estado en Islandia, también siempre hay mucha Islandia que me escapa. Por eso la ficción es siempre muy presente y está muy, muy presente en nuestro entendimiento del mundo. Sin embargo, también nuestra experiencia es fundamental, ¿no? La manera como sentimos las cosas, la manera como interpretamos la temperatura, la manera como interpretamos el sonido de la voz, el tiempo, uh, que seguramente es distinta para cada persona también, ¿no? Si todos tenemos rostros distintos, si todos tenemos tantos elementos distintos, también me parece muy normal que todos tengamos maneras propias de sentir el mundo y que son hechas de experiencias que son individuales, irrepetibles, únicas y también de todo lo que imaginamos. Hoy en día, con respecto a mis novelas, pero también la poesía, porque en realidad mucho de los temas y de lo que pongo en las novelas no tiene mucha diferencia de lo que pongo en la poesía. Pero en las novelas es más directo y evidente en las últimas, porque son novelas en las cuales utilicé distintas fuentes para escribirlas. Son novelas que tienen elementos biográficos, factuales, históricos, o sea, temas que existieran, que se reconoce que existieran. Por ejemplo, la última novela que publiqué es una novela en la cual están presentes las historias de 6 personas enfermas de cáncer. Y yo hablé con esas personas, ellas me hablaron de sus historias personales, me regalaron su permiso para utilizarlas como yo quisiera en la novela.
Después también añadí ahí un personaje que es un escritor y que escribió los libros que yo escribí. Y entonces ahí es una dimensión autobiográfica de mí mismo, como autor, narrador y personaje. Y después hay elementos de pura ficción que están mezclados en esa ensalada o sopa, si preferires. Y entonces es curioso porque se regala al lector pistas se dice también, para que entienda que ciertos elementos son autobiográficos. También que existen las historias de esas personas que existen realmente. Y después las fronteras donde está la ficción, la biografía, la autobiografía, ya no son completamente reveladas. Y entonces es muy curioso porque hay un cuarto elemento que entra en el texto, que es el propio lector y que es su propia interpretación de lo que está leyendo y de cómo lo reconoce como autobiográfico o no. El poema que has leído de la familia, de los 5, toda la gente cuando lo escucha lo entiende como autobiográfico. Y yo realmente tengo 2 hermanas y mi padre murió, pero puede ser que no sea, ¿no? Y eso es interesante, eso también es interesante, porque incluso en un momento en que vivimos todo ese cuestionamiento sobre la verdad, sobre lo que es real, lo que no es real, es curioso cómo el texto, sea poesía o narrativa, crea una realidad y nosotros nos interrogamos si esa realidad tiene que ver con la otra realidad. Y en esa novela que publiqué hay una frase que se repite muchas veces, en la cual se dice, la vida está fuera del libro y dentro del libro. Y la vida está fuera del libro y dentro del libro porque no existe realmente frontera. Aquí nosotros somos un grupo de personas muy especiales. Decidimos reunirnos aquí para hablar de temas como ese. Antes estábamos diciendo que de poeta y de loco todo tenemos un poco. Aquí me parece que tenemos mucho. Porque realmente ahí las calles están llenas de gente que no resistirían 5 minutos aquí en esa conversación. Pero nosotros estamos aquí y porque leemos libros, porque nos interesan temas como ese, y cuando dedicamos nuestra atención a esas lecturas, cuando nos ponemos interpretando ahí metáforas, símbolos, estamos viviendo. Esa vida no tiene ninguna diferencia de caminar por la calle, no tiene ninguna diferencia de comer arroz, ¿no? Y eso es lo interesante, porque, mira, yo te estaba diciendo, ciertos elementos del texto vienen de personas que me contaron su vida, otros vienen de mi vida, otros son ficción. ¿Y eso qué importa? Eso no importa. Eso es ¿no? Eso es traer eso como tema, es interesante, porque eso no tiene realmente importancia. No sé si... Sí, lo que importa es que la sopa esté rica, ¿no? Sí, Los ingredientes no importan. sí, y que reconozcas y que te provoque,
¿no? Que te haga sentir vivo, sea lo que sea que eso signifique. Creo que la reseña más bonita que he leído sobre tu trabajo es que leerte es como beber una botella de vida. Así que todos de acuerdo. Yo estoy muy contento de estar acá porque vení para recibir elogios. Estoy Claro. siendo elogiado desde que llegué. Estaría Muchas feo, gracias. estaría feo que fuera de otra manera. En presencia del embajador, además. No, Gracias por sería... acompañarnos. Vamos a disfrutar ahora del Peixoto poeta, el Peixoto recitador. Para nosotros es un placer absoluto que nuestros invitados son encuestados, halagados, pero luego nos lo devuelven en forma de poema. Dice Peixoto que la poesía tiene en su naturaleza misma la aspiración de llegar a ser música. Así que bienvenidos a este concierto de José Luis Peixoto. Bien, empiezo por decir que no tengo libros de poesía publicados en España. Esos libros que voy a leer, esa es una edición de Colombia y esa es una edición de Venezuela. También tengo ediciones en México, Argentina, pero en España no. Ya saben, Si hay editores. editores por ahí. Con respecto a la lectura, puedo leer aquí un poema de este último libro de poesía de que estamos hablando, que se llama Regreso a casa. Y ese poema así dice: los estantes son calles, los libros son casas donde podemos entrar o que podemos imaginar desde afuera. Hay libros que visitamos y hay libros donde vivimos durante ciertas edades. Conocemos cada una de sus divisiones, nos encerramos por dentro. Fuimos jóvenes durante tantos capítulos, pero de repente, un día, nos dimos cuenta de que restaban cada vez menos páginas entre el pulgar y el índice. Entonces, protestamos contra la muerte, objetamos que los libros de 600 páginas no deberían terminar nunca y de inmediato identificamos el contrasentido de la frase. Esa es la desventaja de leer libros. Prestamos demasiada atención a las extravagancias de la sintaxis. Aún así, aprovechamos los lucros de la lumbalgia, stock infinito de tardes de un verano antiguo. Éramos tan jóvenes y alguien nos golpeó con un libro. Miramos alrededor para hallar el fantasma que lo alojó. ¿Hay alguien ahí? Cuando regresamos a nuestro campo de visión, ya estábamos en un lugar con párrafos, diciendo que los estantes son calles y que los libros son casas, mientras que los otros, todos ellos, decían que los estantes son estantes y los libros son libros. Otro. Miro ahora el libro que me prestaste y que nunca te devolví. También él me mira, tiene las marcas de tu lectura, ciertos pliegues en el albor de las páginas, manchas sutiles y difusas como nubes, restos de tus manos y de tu mirada. Espero que no pienses sobre mí lo que pienso sobre las personas que nunca me devolvieron los libros que les presté. ¿Qué pensarás tú sobre mí? Nunca leí el libro que me prestaste. Preferí imaginarlo siempre. Supongo que todavía se siente extranjero entre mis libros, pero ahora
es demasiado tarde para devolverlo. Hace tanto tiempo que no hablamos. No sé si todavía guardo tu número telefónico. ¿Qué pensarías si ahora injustificadamente te quisiera devolver el libro? Podrías pensar que quiero algo. ¿Sabes? Me quedo con tu libro porque no quiero nada. Probablemente nunca te devolveré este libro. Será parte de mi botín. Es la última conexión que tenemos. Ahora, saliendo del tema de los libros. Yo estoy leyendo así de una manera aleatoria. Los voy abriendo. Pero también hay algún criterio. Lo estoy mirando así. Este tiene título y se llama Certeza. En un minuto nos golpea la certeza de tantas mañanas desperdiciadas. De repente este invierno es el último y nuestros brazos estirados no llegan a fin de marzo. El niño que transportamos debajo de todo, dentro de todo, pregunta, ¿y ahora? Ahora no hay más respuestas que esta gran respuesta. Y no nos podemos quejar por falta de aviso. Siempre hemos sabido que todos los objetos poseen sombra. Tuvimos vacaciones de verano y edades, tuvimos martes, semanas que pasaron demasiado deprisa. Y ahora nos aferramos a cada minuto de este atardecer y en un instante sabemos finalmente que aquello que importa es poco y raro. Ahora de este libro. Este libro es una pequeña antología de 3 libros, que son los libros de mis primeros 3 libros. Ahora voy a leer un texto un poco más largo que se llama Arte Poética. Decir que esta es una traducción de Ana Lucía de Barros Herrera y los poemas que he leído son una traducción de Diana Alcaraz. Yo los escribí en portugués. Arte poética. El poema no tiene más que el sonido de su sentido. La letra P no es la primera letra de la palabra poema. El poema está esculpido de sentidos y es esa su forma. Poema no se lee poema, se lee pan o flor, se lee hierba fresca y tus labios, se lee sonrisa extendida en 1000 árboles o cielo de puñales, amenaza. Se lee miedo y búsqueda de ciegos, se lee mano de niño o tú, madre, que duermes y me hiciste nacer de ti para hacer palabras que no se escriben. Se lee país y mar y cielo olvidado y memoria. Se lee silencio, sí, tantas veces poema se lee silencio, lugar que no se dice y que significa, silencio de tu mirada de dulce niña, silencio el domingo entre conversas, silencio después de un beso o de una flor desmedida, silencio tuyo, Padre, que moriste en todo solo para existir en ese poema callado. ¿Quién lo puede negar? Que escribe siempre y siempre en secreto dentro de mí y dentro de todos los que te sufren. El poema no es este bolígrafo de tinta negra, no es esta voz. La letra P no es la primera letra de la palabra poema. El poema es cuando yo podía dormir hasta tarde en vacaciones de verano y el sol entraba por la ventana. El poema es donde yo fui feliz y donde yo morí tanto. El poema es cuando yo no conocía la palabra poema, cuando yo no conocía la letra P y comía tostadas hechas en el fogón de la cocina del patio. El poema está aquí, cuando levanto la mirada del papel y dejo que mis manos te toquen,
cuando sé, sin rimas y sin metáforas, que te amo. El poema será cuando los niños y los pájaros se rebelen y hacia allá irá siendo siempre y todo. El poema sabe, el poema se conoce y asimismo nunca se llama poema, asimismo nunca se escribe con P. El poema dentro de sí es perfume y es humo. Es un niño que corre en un pomar para abrazar a su padre. Es la extenuación y la libertad sentida. Es todo lo que quiero aprender, si lo que quiero aprender es todo. No son bibliotecas ardiendo de versos contados, porque esos son bibliotecas ardiendo de versos contados y no es el poema. No es la raíz de una palabra que creemos conocer, porque solo podemos conocer lo que poseemos y no poseemos nada. No es un terreno donde se cantan himnos y se extienden murallas entre los versos y el mundo. El poema no es la palabra poema, porque la palabra poema es una palabra. El poema es la carne salada por dentro. Es una mirada perdida en la noche sobre los tejados, a la hora en que todos duermen. Es el último recuerdo de un ahogado. Es una pesadilla, una angustia, esperanza. El poema no tiene estrofas, tiene cuerpo. El poema no tiene versos, tiene sangre. El poema no se escribe con letras, se escribe con granos de arena y besos, pétalos y momentos, gritos e incertezas. La letra P no es la primera letra de la palabra poema. La palabra poema existe para no ser escrita, como yo existo para no ser escrito, para no ser entendido, ni siquiera por mí mismo, aunque mi sentido esté en todos los lugares donde soy. El poema soy yo, mis manos en tu cabello. El poema es mi rostro, que no veo y que existe porque me miras. El poema es tu rostro. Yo no sé escribir la palabra poema. Yo solo sé escribir su sentido. ¿Seguimos? Gracias. Muchas gracias. No sé qué puedo leer más. No sé qué otro de aquí puede ser, tal vez. Aquí, en este libro que se llama Regreso a casa, hay un momento en lo que escribo sobre, hay una parte de ese que lleva el nombre de mi pueblo, Galveias, y hay un poema sobre un amigo de infancia que murió muy temprano, con 30 y pocos años, que se llamaba Belarmino, era su nombre, y ese poema se llama Belarmino, y dice así: ahora no tenemos forma de describir los rebaños a nuestros hijos. En días como este es perceptible una brisa proveniente del campo, pasa a ras de tierra, baja por la calle de San Juan y por el fin de la tarde, igual que el rebaño de ovejas de tu padre en otro tiempo. ¿Recuerdas todavía el olor de la lana? A veces, de niño, te quedabas serio de repente. Desde que moriste, es casi siempre con ese rostro con el que te veo. Teníamos 5 años y todos los perros se llamaban Fadista. Eran animales orgullosos de su trabajo, sabían distinguirnos de los chicos que venían de Lisboa, vacaciones de Pascua. Nos dejaban levantar la mano, posársela con respeto sobre la cabeza. Ahora no tenemos forma de describir la mirada de esos perros a nuestros hijos. Tu principal obra no fue morir, aunque cueste olvidar tu lápida de mármol, cuesta olvidar este preciso instante. Fuiste mi primer amigo.
La última vez que nos vimos, me presentaste a tu hija y me diste la noticia del niño que estaba por nacer. Había tanto futuro. Despedirnos sería una idea ridícula. Aún confiábamos, como las veces en que no alcanzábamos los higos, y libres de dudas subíamos a las higueras, circundados por el verano, la nervura de las hojas atravesadas por el sol. No sabemos lo que es la vida. Parece infinito el tiempo que pasábamos regresando juntos de la escuela, o cuando ya éramos adolescentes, regresando juntos de la plaza, y a pesar de todo, la muerte como un muro, tú de ese lado, yo de este lado, la muerte como un muro, encalado e incandescente. Otro. Entro con mi madre al patio de nuestra casa. La tierra está cubierta con hojas de varias estaciones. Los durazneros nos preguntan por dónde anduvimos, por qué demoramos tanto. Las plantas de los canteros se han desbordado, se enmarañaron en una especie de desesperación. El agua de la pileta de lavar ropa está verde. El palomar no tiene palomas. La conejera no tiene conejos. El galinero está habitado por el recuerdo de galinas sumisas y gallos en la percha, desconfiados por cualquier movimiento. A veces, como antes, sentimos la llegada de la gata. Es una presencia, una intuición, viene a saludarnos. Es una gata libre, salta por los patios, escoge a las personas con las que quiere estar a pesar de invisible. Es ahora el fantasma de una gata. Al terminar la tarde, con las ventanas abiertas, ¿qué escribe mi madre sobre la mesa de la cocina? Muy probablemente escribe postales a los muertos, les da noticias con su caligrafía de curvas demoradas. Ella misma recibirá estas postales cuando vaya a las casas vacías a mirar si hay correo. Ahora cambiando un poco el tono y con respecto a esa gata, no es un gato, es una gata. Comprendo que sea más fácil reducir todos los gatos a gatos, pero le pido que por delicadeza abra una excepción. Es una gata. No amamentó gatitos, o porque no tuvo elección, o muy probablemente porque no quiso. Es una gata, alunada en ciertas noches, que se lame sin vergüenza, que disfruta su propio celo. Comprendo que es más fácil. Sé que no lo dijo por maldad. Nunca nadie lo dice por maldad. ¿Ya se fijó? Pero le pido que preste atención y en un futuro no vuelva a cometer ese error tan común. Es una gata, no es un gato, es una gata. Gracias. ¿Más? No sé si tenemos... Por lo menos el último. El último, bien. El último es una responsabilidad. El último. Ay, el último. ¿Qué podrá ser el último? Puede ser ese. Ese que se llama Explicación de la Eternidad. Y que, a ver si, es muy sencillo. Explicación de la eternidad. Despacio, el tiempo transforma todo en tiempo.
El odio se transforma en tiempo, el amor se transforma en tiempo, el dolor se transforma en tiempo. Los temas que juzgamos más profundos, más imposibles, más permanentes e inmutables, se transforman lentamente en tiempo. Por sí solo, el tiempo no es nada. La edad de nada es nada. La eternidad no existe. Sin embargo, la eternidad existe. Los instantes de tus ojos detenidos sobre mí eran eternos. Los instantes de tu sonrisa eran eternos. Los instantes de tu cuerpo de luz eran eternos. Fuiste eterna hasta el final. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora hemos llegado a ese momento que se conoce como final y que a mí no me gusta nada, entonces voy a... Ahora es cuando tenemos que terminar, pero no vamos a terminar, ¿vale? Vamos a inaugurar una nueva no final que consiste en una pregunta sin respuesta. Es un tema que se va a quedar en el tintero. Yo tenía muchísimas preguntas, las he escogido y le voy a hacer una que no puede responder. La pregunta era, cuéntanos más sobre esa bellísima relación que hay entre tu narrativa y tus tatuajes. No puede responder. Y ustedes nunca jamás sabrán qué relación hay con sus tatuajes, a no ser que lo busquen. De tal manera que esto es una entrevista interactiva. ¿Qué tatuajes? ¿De qué tatuajes está hablando? Por eso no la hice, porque no se le ven. Pero los tiene, ahí lo dejamos. Y ahora sí, vamos con el primer falso final. Antes de terminar, que a mí me gusta mucho más empezar cosas que terminarlas. Entonces vamos a hacerles 7 preguntas relampagueantes, muy rápidas. Hemos tenido el placer absoluto que solemos tener en L de Lírica de hablar sin prisa. Ahora tenemos mucha prisa. Bien. Ahora estamos en la tele. Vamos. Y el tiempo es dinero. Muy rápidamente, José Luis Peixoto, ¿a qué te dedicarías si fueras el hombre más rico del mundo? A escribir. Toma ya. La segunda dice, son 7. ¿Has podido escribir hoy? No. ¿A qué país te gustaría viajar en breve? Australia. La que yo había escrito era Beatles o Rolling, pero a ti te voy a preguntar, ¿Metallica o Black Sabbath? Metallica. La quinta dice, ¿Pessoa o Camões? Metallica. De broma, de broma. Pessoa. Bien, es difícil. Camões también es increíble. Descubrí Camões después de Pessoa. Pero hoy en día Camões también es fascinante. No es fácil. No Es fácil. difícil. Camões mejor no elegir. No es fácil. Como no quiero elegir, tenía 2 preguntas en esta ocasión. Te hago las 2 y respondes la que quieras. La primera opción era, ¿qué opinas del amor? Y la segunda, ¿eres adicto a algo? Sí, soy adicto a muchas cosas. Pero no puedo confesarlas. Perfecto. Y la última, eres uno de los mejores recomendadores de libros que yo conozco. ¿Nos recomiendas un libro? No, no soy. Eso te engañaron. Yo no soy un buen recomendador de libros. Eres buenísimo. Yo detesto recomendar libros. Una de las peores preguntas que pueden hacerme es ¿qué libro suyo debo leer? Porque yo creo que quien lee un libro tiene que establecer un compromiso con el libro. Y ese compromiso tiene que ser personal. Yo no quiero que nadie me responsabilice por sus lecturas. Las personas tienen que elegir leer ese texto. Cuando eligen leerlo, lo tienen que hacer por algún motivo, sea cual sea. Porque antes de leerlo, no saben realmente qué van a encontrar. Y además
también para recomendar un libro hay que conocer bien la persona, no solo el libro. Pero por otro lado también me gustaría decir algo que es muy digno y muy lindo y me encanta los libros que imaginamos y que todavía no leemos. A veces es mejor ni leerlos, solo imaginarlos, porque imaginarlos también es algo, ¿no? Y es así, no sé, hay muchos libros ahí, búsquenlos, piérdanse buscándolos por el título, por el dibujo de la cubierta, por una página que leen, por el nombre del autor, por no sé, pero tiene que ser porque después uno tiene que confrontarse con su propia elección, ¿no? Y decir, yo me engañé o no, y no venir a pedirme responsabilidades, ¿no? Que yo no tengo nada que ver con eso. Lo aceptamos. Hubo en Sevilla hace muchos años un club de lectura de libros que no existían. Ibas al club de lectura y comentabas, todo el mundo aceptaba comentar un libro que se iba escribiendo en el comentario. Me parece un gran club de lectura. Claro. Y ahora sí, queridos amigos, no es verdad. Te voy a pedir que me acompañes para el último falso final. Hay una silla al lado del piano. Uy. José Luis Peixoto es guitarrista, es saxofonista. Yo no soy pianista. Yo tampoco. Te pido que te coloques en esta silla y te vamos a preguntar las 7 preguntas en homenaje a Boris Vian que hacemos a todos nuestros invitados y que, bueno, pues que forman una biblioteca gigantesca de 7 respuestas que han sido respondidas por 135 autores. Este es el evento número 135. Es un placer contar con el apoyo de Eñe, con el apoyo de todos ustedes, porque llevamos 8 años creyendo en esta utopía absurda de que la poesía ha llegado al Corte Inglés, de que ya es poesía en el Corte Inglés. Terminamos, ahora sí, tal vez, con 7 relámpagos más. José Luis, ¿esto de vivir está bien o no es para tanto? Está perfecto. ¿Cómo convencerías a alguien que odia la poesía de que está equivocado? No lo haría. ¿Te arrepientes muchísimo de algo? Sí. ¿Echas algo muchísimo de menos? Sí. ¿Te sorprende ser José Luis Peixoto o ya te lo ibas viendo venir? Repite. ¿Te sorprende ser José Luis Peixoto o era sospechoso? Yo no soy José Luis Peixoto. La mejor de todas. ¿Qué podemos hacer hoy en día por el mundo, por todos los demás? Amarles. Y para terminar, la nota sí. ¿Qué opinas de los ciclos de poesía, los recitales y todas esas cosas? Son bien intencionados. Muchas gracias. Muy amable.